Coordinación de Álvaro López Echeverry los tendrán al día con las noticias de Risaralda, Caldas, Quindío, Colombia y el mundo. Radio y televisión de la mano con la comunidad. Informativo del Eje Cafetero. A esta hora comienza su programa Voces de la Salud, dirigido por el doctor Rubén Caramazana Ferrer, médico pediatra cubano egresado de la Universidad Santiago de Cuba, con diplomado en Medicina Biológica de la Universidad El Bosque de Bogotá y profesor universitario de Farmacología Clínica y Pediatría de prestigiosas universidades del país, con más de 30 años de experiencia en su profesión. Así estamos pues una vez más en Voces de la Salud, con el médico pediatra, el doctor Rubén Caramazana Ferrer, a quien le damos la bienvenida y saludamos a esta hora. ¿Cómo está, doctor Caramazana? Don Álvaro, muy buenos días. Contento y feliz nuevamente de estar frente a su radioaudiencia para con todo placer ofrecer los mejores consejos sencillos, entendibles a todos los padres de familia que nos escuchan y podamos ofrecer con mejor calidad y más tranquilidad, mejor salud a nuestros hijos. Muy contento, gracias. Importante. Ahora estábamos hablando de adolescencia con las psicólogas invitadas. Ahora vamos a hablar de la niñez nuevamente, los hijos, los bebés, los niños que a veces tanto sufren, que no pueden expresar sus cosas en motivo de salud. Para eso hay un pediatra, hay un profesional, en este caso el doctor Rubén Caramazana Ferrer. Hay 2 números de teléfono para que hablen con él, con sus asistentes, para que pidan una cita y estén pendientes de la salud de los niños en esta temporada, que es una época de invernal, de lluvias, de cambios de clima, donde se afectan tanto también esos problemas respiratorios. Así que atentos a llamar ahora mismo si quieren para que pidan una cita al 317-293-7763, 317-293-7763, y hay un teléfono fijo también que es el 66-346-9055, 66-346-9055. Doctor Caramazana, hemos estado hablando hace unas 2 semanas sobre las infecciones respiratorias y agudas y recurrentes, y como síntoma fundamental, pues la fiebre. Y sin lugar a dudas, el temor de todos los padres y familiares es que el niño convulsione por fiebre. Doctor, definamos por favor el concepto de convulsión. ¿Qué es convulsión? Así mismo, don Álvaro, después de 2 semanas platicando mucho acerca de las infecciones respiratorias agudas y recurrentes, por llamarlas de algún modo de moda, y que son la principal causa que ofrecen o que infortunadamente a los niños les da fiebre, y que hemos sido, como dije anteriormente, esclavos de esta situación, de la cual pienso que inapropiadamente tanto colegas como industria se han valido para el uso excesivo y a mi juicio inadecuado de antitérmicos. Entonces, la convulsión, podríamos decir sin desafortunadamente llamarlo como un término romántico, es como cuando irrumpe en el aire de noche fuegos artificiales, desordenados, asincrónicos, repetitivos, en fin, es una situación muy angustiante, que se produce de forma brusca, de forma espontánea, sin aviso previo, en la que los niños básicamente comienzan a hacer movimientos anormales, no responden a los estímulos y generalmente pierden la conciencia. Cuando sucede esta situación, generalmente el niño se pone rígido, prácticamente no se mueve, y presenta movimientos de sacudidas totalmente anormales que pueden ir seguidas de relajación, es decir, hay contracción y relajación al mismo tiempo, el niño queda sin fuerzas, flaco. Infortunadamente las madres dicen, es que se me murió. Es una situación bien angustiante, y también pueden poner la cara rígida, realizan movimientos con los ojos en que básicamente, como decimos nosotros, pues se pierde la mirada. Es en este momento en que uno infortunadamente está viendo que se está produciendo una convulsión, a pesar de que lo que hemos trabajado en urgencia la hemos visto infinidad de veces, no deja de ser realmente un momento sumamente angustiante. Sin embargo, hay que decir a favor que a pesar de que la inmensa mayoría de los niños, especialmente en las infecciones respiratorias, cuando son menores de 1 año, en que
son sometidos a un esquema de vacunación bastante intenso. Solamente apenas el 2 al 5%, muy bajito por cierto, los niños hacen convulsiones por fiebre. Este es el evento convulsivo más frecuente en la edad pediátrica y es importante aclarar, don Álvaro, que las convulsiones febriles son un fenómeno transitorio que se produce en una enfermedad febril en el niño, a diferencia de la epilepsia, que es una enfermedad crónica. Una convulsión febril es un proceso transitorio, benigno de la infancia, a diferencia de la epilepsia, que sí es algo más serio, porque es una enfermedad crónica y recurrente. Doctor Karamazana, hemos entonces de suponer que no todas las convulsiones son iguales, sobre todo las que se producen por fiebre. ¿Cuál es entonces la clasificación de las convulsiones febriles? Y díganos, ¿cuáles son los requisitos para que se cumpla tal definición? Exactamente, don Álvaro. No todas las convulsiones febriles son iguales. Gracias a Dios y felizmente, las convulsiones son clasificadas en dos grandes grupos. Las convulsiones febriles simples y las convulsiones febriles complejas. Felizmente, la inmensa mayoría, el 75%, es decir, 3 de cada 4 niños hacen convulsiones febriles simples. No son complejas, que como su nombre lo indica, pues evidentemente ameritan un tratamiento mucho más, digamos, más convincente, mucho más fuerte para controlar las convulsiones. Ahora bien, vamos a definir sencillamente lo que es una convulsión febril simple y obviamente cuando no se cumplen estos requisitos estamos en presencia de una convulsión febril compleja. En primer lugar, pues que haya fiebre. Si el niño no tiene fiebre, pues evidentemente ya no es una convulsión febril y la situación entonces se torna más compleja. Otra cosa que es muy, muy importante, porque vemos que ese temor se arraiga inclusive hasta edades mayores de las que son por definición aceptadas, para que una convulsión se considere febril simple, debe estar el niño en una edad promedio entre los 6 meses hasta los 5 años de edad. Es decir, un niño que convulsione por debajo de los 6 meses o convulsiones por encima de los 5 años, 7, 8 años, que lo haga por fiebre, ya no es una convulsión febril simple. Hay que buscar una infección, hay que buscar una epilepsia, pero no es una convulsión febril simple. Repito, edad entre los 6 meses hasta los 5 años de edad. Antes, generalmente, no hacen convulsión por fiebre y después de los 5 años tampoco. En tercer lugar, que la duración sea menos de 15 minutos. Es decir, muchas veces cuando buscamos asistencia médica ya el niño ha dejado de convulsionar. En cuarto lugar, que la convulsión sea tónico-crónica generalizada. ¿Qué significa esto? Que haya movimientos de contracción y relajación de todo el cuerpo, ambos brazos y las piernas. En quinto lugar, que una vez que la crisis cesa, termina, uno hace un examen físico y es completamente normal. El niño queda igual que como estaba antes, su estado absolutamente fisiológico. Y otra cosa que es sumamente importante y por último es que no ocurra recurrencia, es decir, que no se repita en las primeras 24 horas. Digamos que haga una convulsión hoy en la mañana y en la tarde vuelva a hacer una convulsión y en la noche otra. Ya eso no es una convulsión febril simple, es una convulsión febril compleja y, como digo, amerita otro tipo de conducta. Bueno, pues recuerden los números de teléfono para que ustedes se comuniquen ahora mismo o a cualquier hora del día. Pidan una cita con el doctor Rubén Karamazana Ferrer. El celular 317-293-7763. 317-293-7763. Y está el teléfono fijo, el 66-346-9055. 346-9055. Estamos a esta hora en Voces de la Salud con el médico pediatra doctor Rubén Karamazana Ferrer en el informativo del Eje Cafetero. Escuche Voces de la Salud con el doctor Rubén Karamazana Ferrer, pediatra cubano, los martes, jueves y viernes desde las 9:05 de la mañana por la emisora Qué Buena 92.1 FM y el canal regional 104 de Claro, Mundo Visión Televisión. Informes: Carrera Novena número 2525, Clínica Los Rosales, Torre A, Consultorio 402 en Pereira. Teléfonos 317-293-7763, WhatsApp 313-222-9790, Instagram Rubén-Pediatra Cubano, en Facebook Rubén Pediatra Cubano.
Están escuchando Voces de la Salud con su médico pediatra, doctor Rubén Caramazana Ferrer, por Qué Buena 92.1 FM y el canal regional 104 de Claro, Mundovisión Televisión. Bueno, pues ya saben los números de teléfono para que se comuniquen: 317-293-7763 o el 66-346-9055, que es el teléfono fijo. Doctor Caramazana, ¿cuáles son los factores de riesgo para que las convulsiones febriles se hagan recurrentes? Muy bien, esto es una pregunta realmente interesante, don Álvaro, porque evidentemente queda ese temor, queda ese trauma. Una vez que el niño convulsiona por primera vez, las posibilidades de que vuelva a convulsionar en otro evento febril. Entonces, lo más probable, o digamos, un niño tiene mayor probabilidad de tener una crisis convulsiva febril si el niño es menor de 1 año, es decir, menor, digamos, de 15 meses. ¿Por qué? Porque obviamente en el primer año de la vida, como ya dije anteriormente, son sometidos a múltiples esquemas de tratamiento para vacunas, y las vacunas que no producen convulsiones, aclaro. Las vacunas sencillamente, entre sus reacciones adversas, pueden provocar fiebre, y como consecuencia de la fiebre, pues evidentemente el niño puede convulsionar. Entonces, si los vacunamos a los 6 meses, a los 9 meses, al añito, ponemos refuerzos y se provoca fiebre, pues la probabilidad de que el niño recurra a la convulsión es muy frecuente. En segundo y tercer lugar, hay 2 factores que infortunadamente no podemos cambiar porque son de origen genético, es decir, que haya epilepsia en familiares de primer grado, llámese papá, mamá del niño y o tíos maternos o paternos del niño. Es decir, si hay algún familiar con epilepsia de primer grado, es posible que el niño tenga una recurrencia de las convulsiones febriles. En tercer lugar, pues obviamente que haya familiares de los niños, el papá, la mamá, igualmente tíos maternos o paternos, que hayan de niño tenido igualmente crisis febriles. Eso también es probable que el niño recurra con las convulsiones. En cuarto lugar, pues evidentemente lo habíamos hablado a lo largo de todas estas semanas, sobre todo las infecciones febriles recurrentes, especialmente las respiratorias agudas y recurrentes. Es decir, estos niños, digamos, que asisten a guardería infantil, no vamos a atemorizar a las madres jamás, sino que los niños en las guarderías infantiles son más propensos a sufrir infecciones respiratorias y por lo tanto a hacer fiebre, y como consecuencia de la fiebre pues pueden convulsionar. Y lo último, que me parece una ironía del destino, y es lo que infortunadamente conlleva a veces a mucho más temor materno, inclusive a desesperanza y a sentimientos de culpa que no lo deben tener, es que la temperatura baja al inicio de la crisis es la que provoca la convulsión. Y me explico brevemente, don Álvaro. Sencillamente, cuando un niño tiene una temperatura de 39 y 40 grados, todo lo contrario a lo que suponemos, los niños con menor frecuencia hacen convulsiones. Sin embargo, cuando el niño tiene una temperatura de 37.5, 38, que previamente ha estado en buen estado de salud, es lo que provoca la convulsión. Es decir, la convulsión no se provoca por el número alto de la fiebre, sino por el cambio brusco de temperatura, que está en un estado normal a un estado patológico. Y eso es realmente muy difícil de prever, porque muchas veces los niños están durmiendo, están jugando, están en casa, están en los jardines, y de momento van a sufrir algún tipo de infección respiratoria, por ejemplo, y hay un súbito incremento de la temperatura, y eso es lo que provoca la convulsión. De ahí es que sea muy, muy difícil, digamos, prevenirla, porque se produce, como dice uno, es prácticamente un grito en la oscuridad. Es muy difícil su prevención. Pero esos básicamente son los factores. Repitiéndolo, niño menor de 15 meses, es decir, después de cumplir el añito, que haya antecedentes familiares tanto de epilepsia en familiares de primer grado, llámese papá, mamá, hermanos del papá o hermanos de la mamá, no el abuelito, el bisabuelo, no, de primer grado. Que el papá, la mamá del niño o sus hermanos correspondientes haya tenido historia igualmente en la infancia de crisis febriles convulsivas, que haya el niño esté sometido a la posibilidad de infecciones respiratorias recurrentes, y que la temperatura cuando infortunadamente convulsione sea menor a 39 grados. Esas son las causas básicas por las que un niño puede recurrir en las crisis febriles convulsivas. Estábamos aquí hablando en cabina, doctor Caramazana, sobre ese síntoma de fiebre que preocupa tanto y que siempre pues lo hemos tenido como que no deje subir la fiebre porque puede presentar convulsiones. Y es lo que a uno de pronto le han dicho,
Entonces, son términos que se han empleado mal, o cómo se explica esa parte, porque siempre, siempre hemos escuchado, no le deje subir la temperatura al bebé, al niño, porque puede convulsionar. Definitivamente, don Álvaro, nosotros hemos sido criados a imagen y semejanza, como dije alguna vez, de nuestros profesores, los que nos enseñan en la universidad, los que infortunadamente somos bombardeados por la televisión, por los medios de publicidad masiva, y presentan a la fiebre, pues, digamos, como el origen de todos los males. Y es que, como dije, las convulsiones febriles tienen un origen o tienen una etiología genético que es muy fuerte, una predisposición muy fuerte, que se produce fundamentalmente en los padres que la han padecido, pero a pesar de eso, lo dije en la primera parte de la entrevista, solamente del 2 al 5% de los niños hacen convulsiones febriles, a pesar de que prácticamente la fiebre es un síntoma universal. Y como también dije en las causas de las recurrencias de las convulsiones febriles, es muy difícil prevenirlas porque no se producen cuando ya uno sabe que no está el niño decaído, que no está el niño que no quiere comer, que no está el niño que está caliente. No, ya en ese momento la temperatura es de 39 y 40 y aunque pueden convulsionar, lo pueden hacer, es menos probable, es mucho más fácil que sea de comienzo súbito. Ahora bien, desde el punto de vista del tratamiento y aclarando ese punto de vista suyo y me imagino que de toda la radio audiencia, podemos decir de manera categórica, no existe ninguna evidencia que usted poniendo medicamentos antitérmicos, los que usualmente usamos, acetaminofén, ibuprofeno, etcétera, puedan prevenir la crisis. Y la explicación es muy sencilla. En primer lugar, porque el 98% de las crisis febriles, escuche bien, don Álvaro, el 98% de las crisis febriles se producen en las primeras 24 horas en que el niño sufre fiebre. Y ese porcentaje, acabamos de decir, es con una fiebre bajita, por llamarlo de alguna manera. Entonces es muy difícil. Además, existe el intervalo entre la dosis. Usted le va a poner a un niño ibuprofeno, 8 de la mañana, 4 de la tarde, que es el tiempo, digamos, en que ese niño tiene ajustada la dosis. Y si el niño convulsiona a las 5 de la tarde, en que ya no le ha puesto ibuprofeno, es decir, tendría usted que mantener constantemente el medicamento de la fiebre en la sangre para que deje de convulsionar y eso realmente no tiene ninguna justificación científica, por lo tanto es muy difícil de que se puedan prevenir la crisis convulsiva. El otro punto, que es mucho más difícil inclusive de entender, es que también hemos sido sometidos a que en función de se prescriben medicamentos para epilepsia. Ya aclaramos que las convulsiones febriles no son eventos epilépticos. Y los medicamentos anticonvulsivos o antiepilépticos tienen muchos efectos adversos, entre ellos la somnolencia. Entonces uno se pregunta, ¿este niño que tiene fiebre está dormido porque se está empeorando su cuadro clínico o está dormido porque sencillamente está bajo el efecto del medicamento? Y usted no sabe entonces definir. Y además estos niños van al jardín, algunos van al preescolar, en fin, y eso evidentemente interfiere con su desarrollo de habilidades escolares y cognitivos. Por lo tanto, no hay una justificación científica para que evidentemente se utilicen antitérmicos y se utilicen antiepilépticos. Hay otro dato que es muy esclarecedor y realmente nos debe llenar de motivación y de tranquilidad, y es que estos niños tienen prácticamente el mismo riesgo de padecer de epilepsia que otro niño de la población normal, siempre y cuando hacemos el aclarando de que sea una convulsión febril simple. Por lo tanto, uno para decir, digamos, que tiene una preocupación o que debe evidentemente buscar una ayuda de un especialista, en este caso a primera mano un pediatra, excepto, digamos, que este niño tenga un antecedente de una enfermedad neurológica, tenga un retraso del desarrollo, etcétera, sea un niño epiléptico, sea una convulsión que dura más de 15 minutos, sea una convulsión que después de que la haga el examen físico el niño no quede normal, sea un niño que haga una crisis parcial, no generalizada de las convulsiones, y o que tenga 3 episodios en el lapso de 6 meses, o que haga en el lapso de un año también tenga 4 episodios de convulsiones febriles. Entonces la situación sí es preocupante. Pero definitivamente para las recurrencias básicamente no hay un tratamiento efectivo. No podemos decir desde ningún punto de vista que ni siquiera la medicina biológica tiene un tratamiento para tratar las convulsiones. Nosotros lo que sí podemos hacer y lo que sí hacemos con muy buenos resultados es básicamente interferir en estos procesos, digamos, que producen fiebre, las infecciones respiratorias, los niños que tienen tendencia a hacer alergia, que a veces hacen fiebre, en fin, para estimular de manera sostenida su sistema inmune.
Si mantenemos bien su sistema inmune, el niño no se enferma. Si no se enferma, no hace fiebre. Y si no hace fiebre, no convulsiona. Bueno, doctor Caramazana, y por último, pues, y lo más importante, pues mencione cuáles son las medidas o intervenciones terapéuticas en estos casos. Muy bien, don Álvaro. Entonces yo voy a referirme más bien a lo que no se debe hacer. Porque evidentemente ante una crisis, digamos, inmediata, pues la conducta evidentemente llevarla a un servicio de urgencias, porque es, sin lugar a dudas, una patología, digamos, que genera un temor inconmensurable en las familias. Hay un tratamiento de las recurrencias, el que ya dije que es prácticamente imposible evitarlas desde el punto de vista si hay antecedentes genéticos con los familiares epilépticos y o de crisis febriles, pero sí podemos, insisto, en tratar las infecciones respiratorias, mejor aún prevenirlas, especialmente con la medicina biológica, para que los niños se enfermen menos y por lo tanto hagan menos crisis convulsivas. Hablamos de los medicamentos antitérmicos, no tienen ningún uso, no tienen ninguna razón, porque los niños pueden convulsionar en el intervalo en que se den los medicamentos. De igual manera, dijimos que el 98% de esos niños convulsionan en la primera hora en que se produce la fiebre, por lo tanto es muy difícil igualmente poderla prevenir. Tratamientos antiepilépticos bajo ningún concepto lo prescribimos, excepto que sea de un especialista autorizado. Y por último, lo que sí no debemos hacer es, digamos, que bajo el influjo del desespero, pues a veces cargamos al niño, le damos palmadita en los pies, lo sacudimos, le metemos la mano en la boca, presuntivamente buscando estimularlo, o un cuerpo extraño que no existe para que no se muerda la lengua. Le damos boca a boca, yo pienso que es una pérdida de tiempo, el niño está inconsciente, hay quien se desespera e intenta en esa condición darle un medicamento o algo por la boca, no se debe hacer porque es peor, poder provocar broncoaspiración, y lo peor que he visto con mucha frecuencia, doctor, y llegan los niños prácticamente mojados, es que le dan un baño de agua fría, inclusive le echan agua en la cara. Pues para nada, el niño está inconsciente, no va a responder a ese estímulo, entonces por favor, sencillamente, por decirlo de alguna manera plana, tome a su hijo en brazos, usted lo lleva a un hospital y recibirá los primeros auxilios. La suerte es que generalmente, esos niños cuando llegan al hospital ya han dejado de convulsionar, por lo tanto, una vez que dejan de convulsionar, no se le debe dar ningún medicamento, sencillamente son sometidos ya obviamente al criterio del especialista de urgencia, 24 48 horas de observación, y no pasan de ahí. Una cosa importante, don Álvaro, para terminar, y es que igualmente los exámenes clínicos generalmente no están indicados. No hay razón en un niño con una convulsión febril simple hacer estudios de imagen especiales, tomografías, resonancias. Sí, vuelvo a insistir, cumple el cuadro o los requisitos de convulsión febril simple, y mucho menos electroencefalograma. Es decir, someter los exámenes realmente costosos no valen la pena, porque los resultados invariablemente serán normales. Bueno, muy interesante todo esto. Doctor Caramazana, recuérdele a los oyentes y televidentes, por favor, los días y horarios de atención en su consultorio. Muy bien, don Álvaro, nosotros estamos ubicados en Pereira, en la clínica Los Rosales, la Torre A, el consultorio número 402, ahí laboramos a todo tiempo, 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario corrido. También tenemos un horario especial para las consultas prioritarias, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes, y el sábado trabajamos mediodía. Y obviamente atendemos igualmente consultas que sean por teleconsulta, que sean videollamadas, para ofrecer cualquier tipo de orientación a los papás y otras cosas que necesiten. Estamos prestos a servir con el mayor gusto. Bueno, pues ya saben que está en la carrera novena, número 2525, consultorio 402, en la Torre A, Clínica Los Rosales de Pereira. En redes sociales aparece en Instagram Rubén-Pediatra Cubano, y en Facebook Rubén Pediatra Cubano. Y los teléfonos para que se comuniquen y pidan una cita, importante esto para que ustedes velen por la salud de sus hijos. Pueden llamar ahora mismo si quieren al celular 317-293-7763. Repito, 317-293-7763. Y el teléfono fijo, que es el 66-346-9055. 66-346-9055. Doctor Caramazana, muchas gracias por acompañarnos también en esta mañana. Muchísimas gracias, don Álvaro, y lo invitamos al próximo programa. Serán 2 programas que vamos a dedicar, sin lugar a dudas, a lo más interesante e importante que tiene la pediatría, la nutrición infantil. Los invitamos para que no se pierdan esos programas, que van a ser muy interesantes.
hemos presentado su programa Voces de la Salud con el pediatra Dr. Rubén Caramazana Ferrer. Escúchenos nuevamente aquí por la